Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Celebrando a las naciones, celebrando identidad. En el país, como país, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en los Estados Unidos en el mes de octubre se celebra el mes de la hispanidad. En los países latinos también, aunque en los países latinos se habla de eso más porque el 12 de octubre fue cuando Cristóbal Colón llegó a América. Nosotros los cristianos, bueno, y yo personalmente, no celebro mucho tanto lo de Cristóbal Colón, sinceramente. Especialmente cuando pienso en todas las atrocidades y todas las cosas horribles que hicieron los españoles cuando vinieron a esta tierra. Yo soy de herencia española. Mi bisabuelo era español. Mi apellido es muy español, de hecho. Pero de esa parte no me enorgullezco, de la parte del abuso y del maltrato y todo eso que hicieron con los indígenas americanos. Claro que no. Pero de lo que sí me siento orgulloso es de ser latino, de ser hispano, de saber quién soy. Especialmente cuando uno viene a este país donde a veces hay tanto prejuicio, ¿no? Tanto rechazo hacia ciertos grupos étnicos. Yo recuerdo cuando yo llegué a los Estados Unidos, llegué a predicar a una iglesia en Chicago. No tenían pastor y me pidieron ayudar predicando los domingos ahí. Entro a Chicago por primera vez y me impactó lo que me di cuenta. Me perdí, me metí a un barrio que no debí meterme. Entonces, una persona ahí me ayudó a salir de ese vecindario y me dijo: no se meta en este barrio. Le digo yo: ¿por qué? Porque este es el barrio de los negros. Y allá es el barrio de los polacos. Y el otro es el barrio de los italianos. Y el otro es el barrio de los chinos. Y aquí cada parte de la ciudad tiene así sus áreas. Y si tú te metes en un barrio, en un lugar, en un área donde no es la tuya, te pueden dar problemas. Yo venía de Costa Rica, un país donde no que sea perfecto, pero si algo tiene nuestro país es que no hay esas divisiones. La gente vive todos revueltos juntos en todo el país y no hay esa actitud, por lo menos, de divisiones. Este es el barrio de aquello, del otro. Hay más que todo un prejuicio a veces de clase social, económico, pero no tanto racial. Entonces me impactó eso. Y eso me puso a pensar: ¿por qué Dios? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué nos segregamos? De hecho, Martin Luther King en uno de sus mensajes dijo una vez que el domingo era el día más segregado de la semana. En la época en que lo dijo, en los años 60, sobre todo, era muy marcado eso. El domingo, el día más segregado de la semana. ¿Por qué? Porque el domingo tú ves en una iglesia puros afroamericanos, en otra puros chinos, en otra puros hispanos. Pero cuesta encontrar una iglesia multicultural, donde tú ves gente de todos los colores y sabores, donde tú ves gente de diferentes grupos raciales, étnicos, juntos. Cuesta. Tú a veces te metes a una iglesia donde dices: ¿qué hago yo aquí? Todos son blancos, o todos son negros, o todos son...
Y aún entre los latinos a veces, yo he estado en iglesias donde todos son guatemaltecos o todos son mexicanos. Digo yo, ¿por qué? No tiene que ser así. La iglesia es un cuerpo, una familia. Debemos celebrar diversidad como pueblo de Dios. Reconocer y apreciar nuestra identidad, pero celebrar diversidad al mismo tiempo. Amén. Nosotros a propósito pusimos esas banderas ahí al fondo. Hubo una época cuando las trajimos que las teníamos alrededor de las paredes aquí por todo lado. Pero después decidimos que estéticamente se veían mejor ahí. Pero si usted no lo había observado, a propósito tenemos todas esas banderas representando las naciones latinoamericanas, que usted viene de alguna de ellas, estoy seguro. Y de hecho quiero anunciarles, como preparándoles, el último domingo del mes, que es el domingo en que celebramos el Día del Amigo, el Día del Agape, de la comida juntos y todo eso. Ese día vamos a hacer como un desfile aquí. Ese día voy a pedirle a cada uno de ustedes que tome una de esas banderas que representa su país y vamos a hacer un desfile y vamos a orar. Usted se va a poner aquí y vamos a orar por ese país y por los que están en Estados Unidos que son de ese país. Somos más de 30 millones de hispanos en los Estados Unidos, si usted no lo sabía. Somos la minoría más grande estadísticamente en los Estados Unidos. Antes no, ahora sí. Por eso los políticos andan detrás de nosotros ahora, cada vez que hay elecciones, porque tenemos peso. En Florida vamos llegando al 40% de la población. En Florida un día vamos a ser la mayoría también, solo en Florida. Así que no lo digo con un sentido de que queremos como tomar control por tomar control, pero por darle a entender a ustedes que no somos 4 gatos y que tenemos influencia. Ahora, a nivel político nos toman en cuenta porque hay influencia, pero me pregunto, ¿cuál es nuestra influencia espiritual? ¿Cómo estamos como cultura, como pueblo, como naciones latinas? ¿Cómo estamos influyendo? ¿Qué identidad estamos promoviendo en la calle, en nuestras ciudades? Hay lugares donde se dice, los latinos, donde llegan los latinos hay problemas. Destruyen los barrios, hacen daños. Qué malo, qué feo eso. En California yo estuve de visita una vez y me dijeron, no te metas al lado tal de Los Ángeles, porque ahí están los latinos. Y se nota la diferencia, como me pasó en Chicago. No, debemos de dejar una imagen diferente, una imagen positiva de lo que es ser latino. Y eso no va a ser posible si no somos de Cristo. Porque cuando un latino o de cualquier otra cultura no tiene convicciones espirituales, puede hacer lo que sea, puede pasar lo que sea. Pero cuando una persona tiene valores espirituales, por encima inclusive de su cultura, va a tener una conducta muy diferente. Va a dejar un testimonio muy diferente en la comunidad. Entonces, ¿cómo te ven a ti como latino o como latina en tu trabajo, por ejemplo? ¿Cómo te ven a ti como latina en tu escuela o tu universidad? ¿Cómo te ven a ti como latino o como latina entre tus amistades no latinos? Cuando hacen comentarios, cuando hacen observaciones, ¿son positivos? Ojalá que sí. Tenemos que proyectar eso, y más si somos cristianos. Celebremos entonces varias cosas. Celebra ser cristiano, primero que todo. Tu identidad número 1 es ser cristiano, ser un hijo de Dios, por encima de todo. Juan 1:12, si no lo sabes de memoria, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es tu identidad. Tú no eres cualquier cosa. Eres un hijo y una hija de Dios, por sobre todo. Y porque Él te dio potestad, dice. Y además en el contexto dice, y no hijos no según la sangre. No porque fuéramos de genealogía directa, digamos, del judaísmo o algo así, sino
por la gracia y la misericordia de Dios, porque Cristo nos incluyó en su genealogía espiritual. Amén. Entonces, esa es tu primera identidad, por encima de lo que sea, ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero además de eso, celebra ser latino. No te avergüences de ser latina o latino. Y si algún día oyes un comentario negativo, dile, no estereotipes. Usted sabe lo que es estereotipar, ¿verdad? Es como que si yo tuve una mala experiencia con un mexicano, ande por ahí diciendo, todos los mexicanos son así, son así. No. O porque usted tuvo una mala experiencia con un tico. Usted sabe que es un tico, ¿verdad? Costarricense. Eso soy yo, un tico. Que entonces diga, todos los ticos son malos, o son aquí, o son allá. No, no estereotipemos. Dígale, los latinos somos gente como todos. Hay buenos y hay malos. Pero la mayoría buscamos ser positivos, dar un buen aporte a la comunidad. Y yo en mi caso le puedo decir a alguien, tengo algo más. Por encima de ser latino, soy un hijo de Dios. Y espero que me reconozcas por eso también, por ser un hijo de Dios. En la Biblia tenemos ejemplos tremendos. Pablo, por ejemplo. Pablo tenía doble ciudadanía. No sé si usted sabía eso. Pablo de Tarso, él tenía ciudadanía romana, pero era judío también. Y por eso en algunas ocasiones él le hablaba a la gente y les decía, ya no me molesten, los judíos lo molestaban. Y le decían, ¿tú quién eres para decirte apóstol? Y él les decía, yo soy judío de judíos, hebreo de hebreos, bla, bla, bla. Es decir, les decía, esta es mi cultura también. Pero también soy romano. Cuando lo iban a golpear, es más, no solo golpear, lo querían matar, él les dijo, espérense, yo soy ciudadano romano. Y era ilegal darle látigos a un ciudadano romano. Y era ilegal crucificar a un ciudadano romano. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Por su ciudadanía. En lugar de darle latigazos, ponerle casa por cárcel y llevarlo a Roma a un juicio y determinar si había que matarlo. Al final lo mataron, pero decapitado, no crucificado, porque era la ley romana. Qué interesante eso. Tú y yo quizás somos parecidos. Somos mexicanos, puertorriqueños, colombianos, hondureños, cubanos, de donde vengas, pero también ciudadanos de los Estados Unidos y vives aquí y ya te has nacionalizado. Entonces tienes igual doble ciudadanía. Al tener doble ciudadanía, tienes una doble identidad, tienes dobles privilegios, tienes dobles derechos. Estás súper bendecida entonces y bendecido, porque tienes esa doble ciudadanía. Yo cuando voy a mi país puedo entrar con el pasaporte de mi país o puedo entrar con el pasaporte de los Estados Unidos, con cualquiera de los dos. Y es una bendición eso, no cualquiera lo tiene. Y oro por los que aún están en este país batallando por conseguir ese documento y esa estabilidad. Hay muchos hermanos y hermanas que no tienen eso, para que usted se dé cuenta, o que les ha costado muchos años poderlo lograr, que han sufrido, que han pasado por muchas cosas. La visa, el pasaporte que tienen, no lo consiguieron así. Tuvieron muchos que cruzar la frontera, en algunos casos, exponiendo sus vidas. Y tal vez después, años después, lo pudieron arreglar eso. O porque se han casado, se han unido en matrimonio con un ciudadano, lo han podido arreglar, etcétera. Pero cada quien tiene su historia. El punto es que tú tienes por encima de la ciudadanía humana, la ciudadanía de ser hijo de Dios, hija del reino, hija del Rey de Reyes. Amén. Merece un aplauso él por eso. Aleluya. Y eso hay que celebrarlo, gozarse por eso. En Hechos capítulo 2 hay una historia que representa precisamente un evento transcultural. Hechos capítulo 2. Si usted me dice, pastor, ¿dónde hay en la Biblia ejemplos de esa diversidad, de esa iglesia multicultural de la que usted está hablando? De esa iglesia donde todos somos una familia. Deme un ejemplo. Hechos capítulo 2.
todo el contexto, pero te leeré algunas partes nada más. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. ¿Ves esa unidad que tenían? De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Estaban en dónde? En una casa. Recuerda que le prediqué la semana pasada sobre el concepto de casa y que la casa encierra familia, el concepto de casa encierra intimidad, relación. Y ellos eran así. Eran creyentes que tenían una intimidad, una relación cercana. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El pasaje no dice que literalmente tenían fuego, pero que se les veía como un fuego en sus cabezas. Y es que el Señor, cuando se manifiesta, muchas veces utiliza símbolos. Hay el símbolo del agua, hay el símbolo del fuego, hay el símbolo del viento. Ahí se menciona el viento que entró recio. Son símbolos bíblicos del mover del Espíritu Santo. Por ejemplo, el fuego. A mí me ha pasado orando por una persona. Me ha pasado, créame, que he orado por alguien, he puesto mis manos sobre alguien y me ha dicho: pastor, usted tenía sus manos muy calientes cuando oró por mí. Y yo le he dicho: bueno, yo creo que debe haber sido el fuego de Dios. Yo creo eso, que Dios te llena, te da una unción en ese momento si tú lo crees. Hay cosas así, sobrenaturales, que Dios utiliza. Se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Ahí es donde yo relaciono el concepto de cultura de diversidad que celebramos como iglesia. Lamentablemente algunas iglesias han mal usado ese pasaje y han enfatizado más el aspecto de hablar cierto tipo de lenguas y vuelvo a insistir, han hecho estereotipos también religiosos. Que si tú no hablas esta lengua o la otra o así, todavía no eres cristiano. No me refiero a eso, me refiero a lo que pasó, a la intervención de Dios en ese lugar para crear una atmósfera especial donde gente de muchas naciones se identificaron como un pueblo. Porque ese es mi enfoque hoy, la unidad dentro de la diversidad. Y dice que todos, incluye el grupo completo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Ahí es donde lo conecto con mi tema de celebrar diversidad como iglesia. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué tipo de cultura representaban? Usted dirá, bueno, era en Jerusalén, entonces eran todos judíos. No eran todos judíos, Jonathan. Eran de diversas naciones. Fíjate lo que dice el contexto, verso 5. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿De cuántas naciones? De todas las naciones. Vivían en Jerusalén. De hecho, hasta la fecha Jerusalén es una ciudad muy diferente. Jerusalén es como una especie de miniatura del mundo, porque en Jerusalén hasta la fecha todavía tú encuentras gente de cualquier nacionalidad, pero que han adoptado también la nacionalidad judía quizás. Yo tengo amigos costarricenses que viven en Jerusalén, puertorriqueños también, boricuas están allá en Jerusalén. Esta semana estaba chateando en el internet con un amigo, profesor muy respetado, el doctor Samuel Pagán, de la Universidad de Jerusalén. Él es profesor de teología en Jerusalén. Y él me decía: pastor, sí, aquí en Jerusalén hay gente de todo el mundo. Hay una representación mundial de verdad, gente de todas las naciones. Pero ¿qué pasó con esa gente? Algo pasó. Y es lo que yo oro que suceda hoy, en nuestro tiempo también. Algo pasó. Dice que al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque les oían hablar en su propia lengua. ¿En cuál lengua? Su propia lengua.
Quiere decir que no estaban hablando cosas raras, estaban hablando idiomas, dialectos humanos. De pronto uno que no sabía arameo empezó a hablar arameo. Uno que no sabía griego empezó a hablar griego. Uno que no sabía egipcio empezó a hablar egipcio. Es como que usted esté en una reunión y usted escucha un japonés hablando perfecto español. Y usted conozca a esos japoneses y diga, si estos no hablaban español, ¿desde cuándo? Y de pronto los oye hablando en español y dando un mensaje espiritual tal vez. Eso pasó el día de Pentecostés, exactamente eso fue. Cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, o sea, porque su origen venía de allí. ¿Cómo es que hablan así? ¿Cómo es que se identifican con nuestra cultura? Yo tuve la experiencia una vez de ir a visitar países suramericanos, a predicar. He estado en países donde hay zonas indígenas, como en el Chaco, en Paraguay, en Ecuador, en Guatemala, en lugares así he estado. Y me han enviado a predicar a donde hay indígenas. Guatemala es un país que el 80% de la población son indígenas. Y me acuerdo que una vez me tocó predicar en un lugar en las montañas, metido allá, Chichinatenango, no sé, un nombre así tenía ese lugar. Y ahí casi nadie hablaba el español muy bien, lo hablaban medio así. Entonces le pedimos a un hermano que nos ayudara y yo le dije, yo quiero aprender algo del idioma de ellos, el quechua. Dígame cómo se dice en quechua, Dios les bendiga. Y entonces me lo aprendí, ya se me olvidó por cierto, pero en ese tiempo me lo aprendí. Y les dije, Dios les bendiga en quechua, cuando me presentaron. Eso cambió completamente la reacción de ellos. Quizás cuando me vieron subir al púlpito dijeron, otro hispano, otro español, porque a veces nos ven así, como los invasores, los españoles. Pero cuando les dije buenos días, Dios les bendiga en quechua, me aplaudieron y se sonrieron y tomaron una actitud diferente. Es que no sé si usted lo ha notado, algo pasa cuando tú le hablas a alguien en su propio idioma. Si tú te encuentras, vas a un supermercado por ahí, a mí me ha pasado, que tú ves a uno de estos de Pakistán o no sé de dónde son, se le ve que no son de hindúes o pakistanes, pero te dicen muy buenos días en español. Y entonces, oye, ¿de dónde aprendió este pakistaní? Y ya como que eso te hace sentir, le interesa mi cultura. Voy a seguir viniendo aquí a este negocio, a esta gasolinera o lo que sea, a este grocery, porque él tiene interés en mi cultura. Es una manera de atraer a la otra persona. Pues en ese día en Pentecostés, quizás la gente venía a la fiesta esta de Jerusalén, pero aparentemente eran uno, pero no eran uno. Estaban muy divididos también. No se relacionaban, estaban por grupitos, por clubes. Como hoy día que digamos, esos son los guatemaltecos, esos son los mexicanos, esos son los boricuas. Y no se relacionaban correctamente. Ellos les pasaba lo mismo, estaban ahí, esos son los de Egipto, esos son los de Roma, esos son los de aquí, los de allá. Pero el Espíritu Santo provocó una unidad. El Espíritu Santo rompió patrones de separación, brechas. El Espíritu Santo acercó a esa gente. Y yo digo, en nuestro tiempo también, cuando hablamos esto de celebrar nuestra identidad, nuestra hispanidad, tenemos que hacerle sentir a la comunidad donde vivimos que no hay barreras. Romper brechas también, romper obstáculos. Al menos en su vecindario, si usted tiene vecinos no hispanos, acérquese a ellos. Comparta de alguna manera con ellos. Nunca me olvido, en mi caso, en mi vecindario, nosotros tenemos una vecina al frente que cuando nos movimos al lugar, yo la veía recoger el correo y así, y le hacía así, la saludaba un poco, pero ella no se acercaba a nosotros mucho. Una ocasión, creo que fue en Thanksgiving, que a mi esposa se le ocurrió hacer un pan y visitarla y llevarle un pan y decirle que era una manera de celebrar acción de gracias. A partir de ahí esa vecina cambió. Un día inclusive tuvo que viajar fuera de Orlando y nos dijo, voy a estar fuera, por favor vigilen mi casa, esta es la llave de mi casa, por favor entren, voy a estar pendiente. Una confianza y una actitud tan diferente. Y una americana, una angloamericana.
que al principio cuando entramos a ese vecindario decíamos, ¿dónde están los vecinos? Porque ahí no se ve nadie. Pero uno tiene que tomar iniciativa de mostrar solidaridad, de mostrar amistad, de mostrar que los latinos somos gente que ama a su prójimo y que se interesa por su prójimo, que hacemos algo por ellos. Esa misma vecina en otra ocasión también empezó la hija de ella salió como loca corriendo de la casa un día y se estaba incendiando la casa y llegó a buscarnos para usar el teléfono y llamar, y nosotros le ayudamos a resolver el problema, llamamos a los bomberos y todo eso. Entonces, cuando uno hace cosas como esas, simples, pequeñas a veces, rompe patrones, rompe barreras, obstáculos entre los vecinos quizás. No son galileos todos estos que hablan. Es como decir hoy día, no son latinos, no son boricuas, no son mexicanos o ticos. ¿Cómo es que entonces se identifican con nosotros? Porque no se trata de nacionalidad humana, se trata de ser hijos de Dios en nuestra relación con los demás. Los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido. Partos, medas, elamitas. Ahí está la diversidad de las naciones que estaban ese día en ese lugar. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África y más allá de Cirene, romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. ¡Wow! ¡Qué lista! ¡Qué lista de nacionalidades! Cambiemos esa lista. Pongámosle los nombres de los grupos étnicos que hay en Orlando. Si voy solo a los latinos, la lista es larga. Todas esas banderas están representadas. Aquí hay de todos los países, de Sudamérica, uruguayos, chilenos, argentinos, de todos esos países. De Centroamérica, ni qué decir, estamos todos los centroamericanos aquí. Del Caribe, los cubanos, dominicanos, puertorriqueños y de otras naciones caribeñas. El lado afroamericano del Caribe también, o afrocaribeño es la palabra más correcta, porque así les llaman, los afrocaribeños. Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago y todas esas islas están representadas en nuestra comunidad. ¿Y cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo actuamos con ellos? En cuanto a la intención de llevarles a Cristo, o tendremos prejuicios, como le digo que tenían ellos antes de que el Espíritu Santo rompiera esas barreras en esa gente. No era simplemente el hablarle en lenguas, era dar testimonio. Fíjate lo que dice el versículo al final: los oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Lo que rompe cualquier barrera, cualquier obstáculo, es que alguien oiga las maravillas de Dios, que tú le hables de Dios, no de los problemas raciales que nos separan de Dios, de lo que Dios puede hacer en su familia, en su casa. Amén. Cuando hablamos de diversidad también tenemos que incluir y respetar y apreciar también la diversidad cultural. Y eso tiene que ver con la iglesia, porque en la iglesia, cuando venimos a la iglesia, la cultura no la dejamos afuera, ¿verdad? La cultura, la identidad cultural entra con nosotros. Hoy echamos aquí simbólicamente todo lo malo afuera, pero la cultura, la identidad como latinos, no la estamos echando afuera. Una área es la música, por ejemplo, la adoración, la alabanza. Ahí le pongo un par de ejemplos del Caribe. Si algo que a mí me encanta, me fascina de la cultura caribeña es el sonido de su música. Precioso, precioso. La música con timbales, con congas, con ese tipo de instrumentos. Qué precioso es eso. Yo tengo en mi casa cualquier cantidad de música con hermanos cristianos que se han convertido. Me acuerdo recién convertido los años cuando vine a Cristo, que todo lo que sacara Richie Ray y Bobby Cruz, yo lo compraba.
porque eran gente que no solo tenían gran calidad para usar esos instrumentos, sino que ahora una palabra diferente, un testimonio en su música diferente. Qué lindo eso. Y después con los años han venido muchos otros más que antes tocaban para el mundo, cantaban para el mundo, y ahora le cantan a Cristo, ¿verdad? Inclusive Juan Luis Guerra ahora recientemente y otros del mundo del entretenimiento que llamamos. Ahora ellos no solo entretienen, también comparten mensaje diferente con su música. Y en nuestras iglesias reconocemos y apreciamos eso. Hubo una época en que no, hubo una época en que en las iglesias le llamábamos que era del mundo o del diablo utilizar ciertos instrumentos. Yo al menos cuando era joven, aunque no lo crea, yo era medio rockero. Ya se me ha quitado, pero yo era medio rockero cuando era joven. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, le dije al pastor, ¿te daría permiso de traer aquí teníamos unas allá atrás, por cierto, unas baterías para tocar en la iglesia? No, ¿cómo se te ocurre? Esos baterías, esos del mundo, qué sé yo. En lo único que nos permitían era el piano, había un piano y solo eso se tocaba en la iglesia. Las baterías jamás. Años después cambió la cosa. Pero claro, cuando yo llegué a la iglesia era en los años 70, imagínense, había esa mentalidad muy conservadora todavía en la iglesia. Qué bueno que ahora en los últimos años se ha abierto la iglesia a reconocer que no, lo que es del diablo no son los instrumentos, sino quién los toca y para qué los toca. ¿Me entiende? La música que proyecta, el mensaje que proyecta. Lo malo no es el instrumento, ni es el género musical, es el mensaje que lleva ese instrumento. Bueno, yo podría hablarles de muchos otros. Ahí, Jonathan, me pasaste, devuélveme un momentito. Ahí tengo otro género musical muy diferente comparado al del Caribe. Por eso quise usar como símbolos estos dos, porque son tan diferentes, ¿verdad? Los del Caribe y los del norte, como en este caso México. México sin duda es un país privilegiado en cuanto a lo que es música. Aquí yo tengo el ejemplo del mariachi, pero en México hay varios géneros musicales muy lindos y muy preciosos que en cada región, en cada área de México se escuchan. Y esos géneros han trascendido las naciones. En mi carro yo ando un CD, un disco compacto de un mariachi. Si usted lo oye, te dice, ¿de qué parte de México son? ¿Sabe de dónde son? De Costa Rica. Se llama Mariachi Ángeles del Cielo. Mariachi Ángeles del Cielo. La última vez que fui a Costa Rica me traje un CD de ellos. Cuando cumplió mi papá 100 años, los invitamos, les pagamos para que ellos estuvieran en el cumpleaños de mi papá. Y yo canté con ellos, con el mariachi ese inclusive. Mariachi Ángeles del Cielo. Tú los oyes tocar y dices, son de México. Porque tienen una calidad y han aprendido a expresar la alabanza. Son cristianos, es un mariachi cristiano, con tremenda música. Cuando fuimos pastores en Texas, igual. Éramos pastores en Corpus Christi, en San Antonio. Y ahí todo el tiempo estábamos trayendo música cristiana de diferentes áreas. Mariachi estuvimos varias veces. También teníamos lo que le llaman la música norteña, que eran cristianos con acordeón. Paulino Bernal, si alguien sabe algo, tal vez los hermanos de México. Paulino Bernal, muchos años fue un famoso cantante no mundano, miembro de grupos otros famosos en esa época. Se convirtió y ahora las hijas de él cantan para el Señor también, música estilo norteño. Bueno, los que venimos de otras latitudes, quizás otro género, el que nos recuerda o nos trae. Pero mi punto es, en cualquier caso, lo que importa es qué mensaje proyecta nuestra cultura, nuestra alabanza, y apreciar esa diversidad, apreciar esos dones que Dios ha dado. Gálatas 3, 26, 29 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todos, de cualquier nación. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
¿Qué es lo que nos reviste? Cristo. ¿Qué es nuestra identidad por encima de todo? La de Cristo. Cuando nos encontramos a alguien de cualquier país, de cualquier nacionalidad, pero le puedo decir, somos hermanos, hermanas en Cristo. Y aunque hable otro idioma, nos identificamos como hermanos en Cristo. Eso hace una diferencia. Yo he estado en lugares donde me he encontrado gente que no habla mi idioma, pero al decirle la palabra Cristo, esa palabra la entiende cualquiera en cualquier idioma. Oh, Cristo. Y me dan la mano como diciendo, eres mi hermana, mi hermano. Y nos abrazamos. Nos identificamos. Verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Se rompen las barreras religiosas, culturales. No hay judío ni griego. En esa época el gran problema eran esos dos grupos. No se llevaban para nada. Hoy día tal vez son otros grupos. ¿Qué tal si tú te encuentras por ahí un árabe? Con lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Te da un poco de temor. Porque ya, como le digo, estereotipamos. Este debe ser un terrorista. El otro día salió algo en Facebook que me hizo pensar. Hablando de eso, de estereotipar. Salió un video y decía, no estereotipes. Y salió un video. Pasa caminando un hombre con apariencia de árabe, con una barba larga y un saco largo, vestido como oscuro y un maletincito, y va por la calle. Y una mujer blanca americana se queda viéndolo y anda con un niño y lo jala al niño así como diciendo, vámonos de aquí mejor. Y como extraña viendo al hombre ese. Detrás del hombre ese pasa otro hombre blanco, con apariencia de blanco, vestido con camiseta y jeans, como cualquier otro común por ahí, pasa caminando como muy rápido y muy nervioso. Después pasan 3 oficiales de policía en el video y pasan de largo a la par del que parecía árabe, ni lo vuelven a ver. Y por allá más adelante, le caen encima y arrestan al blanco. ¿Quién nos enseñó o qué enseñaba ese video? Que ella hizo un juicio muy prematuro. Pensó porque es así, se ve así, ese es el malo. Y no necesariamente es eso. No es lo exterior, no es lo físico, no es cómo te vistes. Hermano Rafa, tranquilo con esa barba tuya, no te van a arrestar por ahí. No, de hecho, ¿sabes, hermano Rafa? Tú y yo, me incluyo yo, si tú y yo nos ponemos un turbante de esos que se ponen los árabes y nos vamos a esos países, ni nos piden la visa. Nos dejan entrar como si nada. Jalá, jalá, nos van a decir, bienvenidos. Hay organizaciones misioneras que están ahora invitando a gente como Rafa y como yo, a boricuas y a mexicanos, los están invitando a enrolarse en misiones para ir a los países musulmanes a evangelizar. Porque si va un blanco americano, le van a cortar la cabeza, están haciendo ahora. Pero si va un hispano con apariencia de árabe como tú y yo, no nos va a dar problema. Ya, nos van a dejar entrar tranquilos, no nos van a dar problema. Porque hay una identidad física que no debiera ser así, porque como le digo, estamos haciendo juicios por la apariencia de alguien. Y lo que nos debe unir es como dice el pasaje aquí: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sois uno en Cristo Jesús. Y las mujeres que están aquí, alégrense, celebren que son cristianas, que están en Cristo, porque también en esas religiones extremistas, en esas religiones donde la mujer no sirve o no vale, la relación, el trato que se le da a ustedes, las mujeres, es triste, lamentable lo que pasa. Y en la iglesia cristiana no hay hombre ni mujer. En lo espiritual somos iguales, valemos igual ante Dios. En esos otros lugares tienen que andar cubiertas solo con los ojos afuera. Y hablando de videos en Facebook, el otro día vi uno también de un par de mujeres de esa religión comiendo espagueti. Se tenían que levantar el velo y meterse los espaguetis así por debajo.
Increíble. Porque ellas no se podían quitar su velo, pero ni para comer. En público no se pueden quitar ese velo. Tienen un nombre, a veces se me olvida. Es terrible lo que la religión hace. Lo que la religión hace, no Cristo. Cristo vino más bien a esto. Cristo vino, como dice el pasaje ahí, a establecer unidad en la diversidad. Es que somos uno. Culturalmente somos diferentes, espiritualmente somos uno en Cristo Jesús. Una iglesia multiétnica se llama eso. Leía en estos días, preparando este sermón, algunas cosas y leí una entrevista al cantante o adorador, salmista de mi país, Danilo Montero. Danilo es un muchacho tremendo, yo lo conozco desde niño, del mismo barrio donde yo me crié, es él, allá en Moravia, en Guadalupe. Y Danilo en esa entrevista dijo ciertas cosas muy interesantes y saqué unas partes de lo que dijo Danilo en cuanto a lo que es la adoración y la cultura. Por eso lo quiero relacionar. Dice, la adoración está trayendo un cambio cultural en la iglesia hispana en los Estados Unidos. Danilo está ahora en una iglesia en Houston, él es el líder de alabanza en una iglesia en Houston, por eso él habla de esto. Y dice, está trayendo un lenguaje musical más elevado, está educándolos musicalmente, está provocando que vengan canciones más hermosas, que son mejor hechas, que afinan el oído y el sentido musical de la gente. Yo tengo 30 y pico años de estar en el Evangelio y te puedo decir que Danilo tiene razón. Siempre ha habido música cristiana, siempre, desde que yo me acuerdo. Pero sí me acuerdo que al principio, cuando yo me convertí, más yo que venía del mundo y me gustaba la música, como te digo, el rock y todas esas otras, los Enanitos Verdes y toda esa gente. El asunto es que yo estaba acostumbrado a oír esa música con esa calidad. Y llego a la iglesia y oigo una guitarra panga, chunga, 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 todo lo mismo, sin dos notas nada más ahí sonando. Para el Señor, claro, para el Señor, pero no había esa calidad. Qué lindo que ahora encontramos en la iglesia tremendos músicos y toda clase de instrumento tocado con excelencia y calidad y música, entonces que uno se deleita a oír esa música, además del mensaje, porque eso es lo que se refiere Danilo. Y es que en el pasado la iglesia hispana quizás estaba como reprimida. La iglesia hispana estaba, no, eso es pecado, es del mundo, no, no adores así o no alabes así. Y eso ha cambiado. Por eso hay un crecimiento desde la época de Marcos Witt hasta hoy, un crecimiento en cuanto a lo que es la adoración y la alabanza. ¿Qué buscamos con eso? ¿Qué buscamos con reforzar o fortalecer nuestra identidad? Ganar a las naciones para Cristo. Yo no voy a ir a predicarle a los indígenas de Ecuador o de Guatemala o de Bolivia, a los hermanos de esas áreas indígenas con rock. Ellos usan ¿qué? La música andina, usan la flauta, preciosa esa música también, la música andina. Entonces, si yo soy misionero y llego a las iglesias de allá y traigo un grupo de rock, no voy a tener ningún impacto con ellos, para nada. Entonces yo tengo que entender eso. Si quiero alcanzar a las naciones, tengo que identificarme con su idiosincrasia, con su cultura, con su manera de ver la vida y la música en ese caso. ¿Cuántas naciones con diversidades hay en nuestros contextos? Aún países pequeños, mi propio país, Costa Rica, tiene una diversidad musical tremenda. En la zona del norte están los chorotegas y la música guanacasteca que llamamos, muy diferente, usan marimbas y usan otras cosas que no se usan en el resto del país. Si vamos al centro, se usa la música más con guitarras, más de influencia española, en la parte del Valle Central en mi país. Y si vamos al Atlántico, al Caribe, en mi país lo que se usan son las congas, los timbales y la música África, de origen africano, la música tropical. ¿Ves? En un país chiquitito como Costa Rica
hay bien distinguidos por lo menos 3 géneros musicales muy marcados. Ahora, como iglesia, si yo digo, no, en esta iglesia nada más piano, o en esta iglesia nada más congas, o en esta iglesia solo guitarras, o en esta iglesia, no, estoy limitando la diversidad de expresión en la alabanza que esa iglesia podría tener. Amén. Ritmos, géneros, sabores y colores del reino, así le llamo yo entonces. La iglesia es un lugar donde se manifiestan los ritmos, los géneros, los sabores y los colores del reino. A Dios le gusta la diversidad, ¿usted cree eso? Claro que sí, mirémonos y vemos que somos muy diferentes todos. Hasta las huellas digitales son diferentes de cada uno. Dios hizo un arco iris representando diversidad. Dios creó el universo, si usted lo ve desde donde el punto de vista que lo vea, hay diversidad. Pero al mismo tiempo hay aprecio por lo que somos cada uno en lo diferente que somos. Podría ser que algunos países latinos, como le digo en su música, como Puerto Rico, Panamá, si llegas con baladas, va a ser muy poca la respuesta. Aunque claro, hay algunos puertorriqueños que les gustan las baladas, no quiere decir que no, pero por lo general, en Puerto Rico, Panamá, Venezuela, es la música tropical lo que predomina. Ahora, si vas a Costa Rica o a los países andinos, la música suave puede tener mejor aceptación. Pero lo importante de todo es que la adoración pública debe ser bien ejecutada, tiene que ser bíblica y tiene que ser teológicamente correcta. Y déjame hacer una pausa y explicarte eso. Yo no tengo problemas con los géneros, pero sí tengo problemas con el mensaje. Aún en la iglesia, a veces escucho canciones que si los analizo teológicamente están mal. Tal vez gente recién convertida o que no conoce mucho todavía de la Biblia no discierne o no entiende esa diferencia. Pero cuando uno tiene muchos años de estar en los caminos de Dios, y más si es un estudioso de la palabra de Dios, tiene que entender lo que es teología. Los himnos tradicionales, por ejemplo, los himnos que se cantaban por muchos años en la iglesia atrás, la mayoría tienen muy buena teología. El ritmo no es lo más bonito, tal vez, de los himnos tradicionales, pero la teología, yo los he analizado y wow, qué mensaje más profundo en cuanto a teología, en cuanto a sana doctrina. Mientras que hoy día tal vez tú oyes por ahí algunos que es puro ritmo, sí, tremendo ritmo, pero mensaje ¿qué? Teología ¿qué? Muy pobres. Y hasta puede ser que contradigan inclusive valores cristianos, que contradigan en doctrina sana, que enseñen cosas que no son bíblicamente correctas. Y se me haría muy largo aquí para ponerte ejemplos, ilustraciones, pero si un día esto se me ocurre voy a buscar algunos para enseñarte la diferencia entre uno y otro. Tienen que ser entonces bíblicos, teológicos, correctos. Hay un hermano en Costa Rica, en México, él es de México, ahora que me acuerdo, que él hace mucha música de alabanza, que la basa siempre en pasajes bíblicos. Y otro hermano panameño, Jaime Murrell, también hace eso. Toma pasajes bíblicos y les pone música. Entonces se está haciendo con eso como volver a revivir los salmos. Los salmos en la Biblia eran música, todos. Por eso cuando tú lees los salmos dice al músico principal, así empiezan a veces. Al músico principal, porque tenían notas inclusive, se perdieron con los años la música original de esos salmos, pero se han estado buscando restaurar esos cantos que están basados en Biblia, no solamente en cosas que se le ocurrió a alguien por ahí. El Salmo 150, como ejemplo, lo traje, es tremendo. Analízalo, fíjate, dice: alabad a Jehová en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadlo a son de bocina, alabadlo con salterio y arpa. ¿Qué está haciendo el salmista? Está afirmando el carácter de Dios, está afirmando cualidades de Dios, virtudes de Dios.
A eso me refiero cuando digo que un canto tiene que tener teología, tiene que hablar de Dios y decir lo correcto de Dios. ¿Ok? Número 2, está afirmando también los hechos, las manifestaciones de Dios, cuando dice alabadlo por sus proezas. Entonces por eso hay cantos de testimonio. Hay cantos que son solo dirigidos a las virtudes y a las cualidades de Dios, y hay cantos que son testimonio, que hablan de lo que Dios hizo en mí, o hizo por la nación de Israel, o ha hecho en medio de la iglesia. Son cantos de testimonio, pero están bien, porque están afirmando también el poder de Dios. Ahora, el tercer principio que encierra el salmista ahí es el cultural. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Esos eran los instrumentos clásicos de los judíos, y lo son hasta la fecha. El salmista en ese tiempo no iba a decir alábenlo con acordeón o alábenlo con guitarras, porque no era los instrumentos autóctonos o los instrumentos clásicos de ellos. Al menos la guitarra, a mí me fascina la guitarra, y la guitarra yo sé que tiene un origen árabe. Los árabes la introdujeron a España y de España pasó a América. Esa es la historia de lo que es la guitarra. Pero el judío lo que usaba era algo que era parecido, le llaman la cítara o cítara, que es como una guitarrita chiquita, redondita, con una o dos cuerdas nada más. Algo parecido a lo que en Puerto Rico llaman ¿qué es? El cuatro, algo así. Quizás tenga relación con eso, con esa guitarrita judía. Es lo que ellos usan más, la cítara. La bocina era pues trompetas, eso era muy común, muy típico en la cultura judía, las trompetas, los cuernos, salterio y arpa. ¿Ha leído quizás de David? David era un arpista, David tenía un arpa. Y de hecho dice la escritura que había un rey, el rey Saúl, que tenía problemas un poco de salud mental. Él andaba un poco mal y le pedía a David, cuando no era rey todavía, cuando era un jovencito nada más, que tocara el arpa para que él se calmara, y le ayudaba, le hacía musicoterapia al rey Saúl. Y se calmaba por un rato el rey Saúl con la musicoterapia que le daba David con el arpa. El arpa era un instrumento muy común entre los judíos, y si usted le ha escuchado, el arpa es preciosa, tiene esa cualidad de que te calma, es relajante esa música. Bueno, ¿qué más? Jonathan, vuélteame la pantalla ahí. Ahí te pongo una ilustración de algunos instrumentos. Alguien me dirá, pastor, pero es que usted está motivándonos hoy a que cantemos y usemos instrumentos. Yo no toco nada. ¿Qué toca usted? Bueno, yo puedo tocar ¿cómo se llama? El güiro. Si me das un güiro, yo sé tocar el güiro. La pandereta, las maracas. ¿Por qué no se compra una y se la trae? Amén. Yo le motivo a que se compre una y la traiga. Una pandereta, un güiro, una maraca. Eso representa nuestra cultura, nuestra identidad como latinos. Y algunos tocan guitarra, Y estamos animándolos a que vengan aquí un día estos al altar. Saxofón. Se me fue Joalis ya, o no la veo, pues Joalis toca el piano. Está al otro lado con los jóvenes, sí es cierto. Ella toca el piano. Hoy no está el hermano Alberto aquí, pero el hermano Alberto toca timbales, que olvídese. Y yo creo que Rafa por ahí tampoco se queda atrás, se defiende con las congas. Así que aquí se puede armar bien el grupo. Mire, ahí está, le motivo entonces. ¿Qué más dice el salmista, Jonathan? Dice la otra parte del salmo: alabadlo con pandero y danza. Con pandero y danza. ¿Qué hace la hermana Julia y los grupos de alabanza aquí? Danza. A mí me han preguntado, pastor, ¿eso de la danza es bíblico? Pues ahí está la respuesta. Claro que es bíblico. Lo que los cristianos hacemos no es bailar, que es diferente. Bailar en el sentido popular, en el sentido carnal.
las hermanas aquí, los hermanos, no bailamos para exhibir los pasos que sabemos hacer, sino danzamos para el Señor. Y de una manera diferente, no en la carne, como una ofrenda de gratitud al Señor. Pero danzamos, sí que no le dé temor moverse un poquito para el Señor. Alabando con cuerdas y flautas. Cuerdas y flautas. Ahí incluye mucha variedad de instrumentos, de cuerdas, que hay varios. Violín, guitarra, el cuatro y todos esos. Flautas, la flauta común, pero también lo que son las trompetas, los saxofones y todo eso. Alabadlo con címbalos resonantes. Alabadlo con címbalos de júbilo. ¿Qué es la palabra clave ahí? Júbilo y alabanza. Cuando dice alabadle es para Él, no para lucirse, para Él. Y cuando dice júbilo, con ganas, con alegría, que se note que tú estás disfrutando de hacerlo, ¿verdad? Tú no has visto a veces en el mundo un guitarrista flamenco, a mí me encanta la guitarra flamenca al menos, cómo se meten ellos en la música. ¡Wow! O un saxofonista, cuando se mete en una canción. ¡Wow! ¿Cuánto más para Dios? Ponerle ese espíritu de alabanza de veras al canto. Otro pasaje clave que me llama la atención es 2 Crónicas 5:13. Dice, hacían sonar. ¿Hacían qué? Sonar. La iglesia se tiene que oír. Tiene que haber ruido para Dios. Decían los hermanos americanos en una iglesia donde yo iba años atrás cuando vivía en el norte. Y estuve participando en una iglesia americana. Y en ese tiempo había un hermano, un líder de alabanza que siempre decía, let's make a joyful noise. Vamos a hacer un ruido para el Señor aquí. Si algo tiene como cultura el latino, nos critican a veces, es que somos ruidosos. Entramos a un restaurante y se nota que hay latinos ahí. Se juntan los latinos y hay ruido, hay bulla. Ahora, ¿por qué en la iglesia no? Vamos a un estadio de fútbol o a ver boxeo o a otro deporte y se notan los latinos ahí. Wow, los de los Yankees, los de aquí, los de allá, los de Alajuela, los de Saprissa. Se notan, véalo. Pero en la iglesia también tenemos que notarnos. Amén. En la iglesia también tiene que haber ruido. Amén. Déjelo. Suénelo para Él. Hoy no está el hermano Ángel, que está enfermo, por cierto, oren por él. Pero el hermano Ángel tiene un instrumento ahí metido. Yo no sé cómo él le hace, pero él hace un ruido ahí, como un pito, cuando estamos alabando. Que digo yo, ¿quién trajo ese instrumento? Y ahora, él lo sabe hacer, propio. Amén. Jonathan. Así. Buen punto ese. Exacto, Satanás era el ángel de la música. Y él siempre ha querido robarse la música para él nada más. Por eso en el tiempo pasado en la iglesia, como te digo, se restringía, se limitaba a la iglesia a expresarse en la alabanza. Y se cohibía a los cristianos en la iglesia. No, vamos a darle, como dice el pasaje ahí, vamos a hacer sonar las trompetas, cantar al unísono, alabando y dando gracias a Jehová. Y dice cantar al unísono. Aquí la hermana Julia y los hermanos del Ministerio de Alabanza estamos haciendo algo y les recuerdo eso. Es que ustedes nos digan qué cantos les gustan, qué cantos les toca su corazón, qué cantos les ministra. Porque queremos que usted participe, no queremos que ellos estén aquí al frente y solo ellas canten. Queremos que usted se le vea mover la boca también, que usted se le vea participar en el canto. Para eso les vamos a hacer estos CDs, para que usted se lo lleve y lo esté oyendo toda la semana. Y cuando venga el domingo, ya usted sabe esos cantos, ya conoce las letras. Pueda cantar al unísono, como dice ahí, alabando al Señor. Ahora, ¿qué sucedió? Ese es otro punto clave de esto de la adoración y la cultura. ¿Qué sucede
Dice, y sucedió que mientras ellos alzaban la voz, ¿qué hacían? Se oían. A mí me gusta una iglesia donde oigo a la gente decir, aleluya, amén. Que alcen la voz. No, amén, hermana Julia, aleluya. No que sea una iglesia donde digo algo bíblico y me quedo esperando un amén. No escucho, digo yo, hello, estoy predicándole a alguien hoy. Quiero oír ese amén, exacto. Ese oiga, alzaban la voz. Aleluya. Al son de las trompetas, de los címbalos y los otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Lo cree usted? ¿Cuántos creen que Él es bueno? Yo no creo que es bueno. Yo creo que es buenísimo. Más que bueno. Y si Él es bueno, ¿por qué me voy a callar? Si Él es bueno, tengo que alabarlo. Si Él es bueno, tengo que decirlo. Aleluya. Eso es lo que expresa. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Qué dice? Me gozaré. El enemigo, ¿qué es lo que trata de quitarte? El gozo. Pasa algo, vas para el trabajo, vas en la I-4 y alguien se te atravesó, te hizo el cortadito ahí y ya te quitó el gozo, ¿verdad? No dejes que eso pase. Pasa algo en la casa, una situación y se te va el gozo. No, mantén tu gozo, mantén tu gozo. ¿Cómo mantener tu gozo? Mantente enfocado en Jehová, mantente enfocado en lo que Él es. En Jehová se gozará mi alma, dice, me alegraré en mi Dios. No dice me alegraré en mi suegra, no. Me alegraré en mi Dios. No, yo la mía la quiero mucho y me alegro por ella. Pero a veces humanamente pensamos, me voy a alegrar por el vecino, porque hasta mi cónyuge. Dependo de que otros se alegren para yo alegrarme. No, yo me alegro por lo que Él es en mi vida. Aleluya. Dice, porque me vistió con vestiduras de salvación. Mírate. No en lo externo, en lo interno. Te ha vestido con vestiduras de salvación. Cuando andamos en pecado no podemos decir eso. Andamos mal vestidos. Pero cuando estamos en Cristo, estamos vestidos con vestiduras de salvación. Y hay uno que lo sabe. Y por eso no se mete contigo, el enemigo. Él sabe las vestiduras que tienes de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Qué lindo eso. Te he visto que simbólicamente, al menos la hermana Julia a veces ha traído ese manto que ella usa para adorar y lo ha puesto encima de alguien o ha rodeado, caminado por aquí alrededor con el manto. ¿Qué está haciendo? Es un símbolo de cómo Él nos rodea con el manto de justicia. Como Él nos cubre, es un símbolo de cobertura. Y tú necesitas cobertura del manto de Jehová, cobertura del manto de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Precioso eso. ¿Cuántas? Bueno, le pregunto a las damas, yo sé que van a decir amén. Ahí sí dicen amén. ¿Cuántas les gusta adornarse? Comprarse joyas bonitas. Cosas de la moda bonitas, coleccionar carteras, menos Julia, todas les gusta, pero generalmente les gusta. Los caballeros igual, tenemos nuestras cositas. ¿Cuánto les gustan los perfumes, las colonias? Amén. ¿Ves? Tenemos nuestras cositas también. ¿Cuánto les gustan las corbatas? Rafi. No, perdón, es al pastor le gustan, a Rafi no le gustan. Pero nos gusta ataviarnos, ¿cierto? Vestirnos bien, lucir bien. Y ahí ese pasaje dice, me atavió como a novia. El día de una boda es cuando más te atavías, cuando mejor te vistes, cuando mejor luces. Es un día especial. Cuando tú vienes a la casa de Dios, ven bien ataviada, bien ataviado. No en lo externo meramente, pero en tu corazón.
Ven a la casa de Dios con una actitud de voy a ver mi novio. Voy a ver mi novio. Soy la novia de Cristo. Como iglesia. Y quiero ir con una actitud de darle lo mejor. De adorarle como lo mejor. No voy pensando voy a ir a observar qué pasa en los demás. Voy a ver cómo se vistió por fuera fulana o sutano. Voy a ver si se peinó o no se peinó aquel o aquella. No, a eso no vamos a la iglesia. No, si va a venir para eso no venga, sinceramente. Pero si viene con una actitud de voy a darle al Señor lo mejor de mí, voy a adorarle, entonces sí, eso es lo que se cumple en ese pasaje. ¿Cuál es la influencia entonces que trae la alabanza en la vida del creyente? Le trae gozo, le trae una actitud correcta, le afirma su salvación, le hace sentirse cubierto. Todo eso trae la alabanza y la adoración. Así que alaba, alaba, alaba. Aleluya. Hay momentos en que no es fácil alabar. Hay momentos en que nos sentimos drenados, drain out, como dicen en inglés, drenados emocionalmente, drenados físicamente o por cuestiones de salud también. No es fácil adorar a veces en situaciones. Nos sentimos vacíos, no sentimos a Dios. Pensamos que Él no está operando o trabajando, pero no es así. Como dice aquella alabanza, cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Eso es la verdad. Él sigue actuando. Y es en la adoración que Dios nos da sorpresas, nos fortalece, nos da una nueva canción. A mí me ha pasado que he estado en momentos de drenaje o en momentos de situaciones de salud difíciles, pero le alabo, donde sea, en un hospital, la cárcel o en donde sea, le alabo. Pablo y Silas en la cárcel lo alababan, amarrados con cadenas. Hay cristianos ahorita en Irak y Siria y esos lugares que le están alabando y no tienen dónde dormir, no tienen que comer y está en peligro sus vidas o han perdido seres queridos, pero le alaban, le alaban. Eso es el asunto. Eso es lo que se llama la alabanza de los entendidos. Una cosa es alabar mecánicamente y otra cosa es alabar con entendimiento. Pablo le dice a los corintios, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Tú y yo necesitamos alabar y adorar con el entendimiento. Es decir, discerniendo lo que estamos diciendo, diciéndolo con convicción. Si un canto que aquí tú cantas, la letra dice algo que tú no practicas, tenemos que evaluarnos, porque tiene que ser con entendimiento. Que lo que yo canto, la alabanza, tenga que ver con mi estilo de vivir, con mi caminar con Dios. Es como cuando hablamos de la música secular. A mí me han dicho, pastor, pero yo no puedo escuchar nada de música secular, tanta música bonita que hay por ahí. Y yo les he dicho, bueno, escucha la letra. Si tú crees que te identificas con esa letra, pues puedes cantarla. Pero la mayoría de las letras de la música secular hablan de ¿qué? De traición, de despecho, de venganza, de celos. Entonces, si yo soy un cristiano, yo no me identifico con eso. Puede haber una que otra por ahí que diga algo más bonito. Hay algunas de las más viejitas de la época de los tríos que tal vez tenga algún buen mensaje, pero no es común. O sea, tú tienes que identificarte con la letra, con el mensaje de esa alabanza o de ese canto, lo que sea. Entrar a adorar para salir a servir. Una de las iglesias donde fuimos pastores en Costa Rica, teníamos ese mensaje, ese eslogan, por eso lo traje hoy a colación. Entrar a adorar, salir a servir. En este mes estaban celebrando su aniversario ellos y vimos un rótulo en unas fotografías que pusieron, donde estaba, me acuerdo de ese rótulo, que lo teníamos ahí, como decir, en esa puerta, para que cuando tú salieras, vieras, salgo a servir. Y lo teníamos afuera en la entrada, para que cuando tú entraras también vieras, entro a adorar, pero salgo a servir.
Conclusión entonces, ¿qué nos toca hacer? Examinar el lenguaje de la alabanza y la adoración y hacerlo bien, bien para Él. Efesios 5:19 lo expresa muy bien. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué lindo como lo expresa. Lo importante, ahí se resume lo más importante. Entre nosotros, como pueblo, como iglesia, un motivo debe ser alabarle de corazón. No por rutina, no porque ni modo, porque las hermanas hoy escogieron esos cantos, no. Ellas no lo hacen así. De hecho, ellas escogen los cantos muchas veces pensando en que eso es lo que necesita la iglesia. Porque el Espíritu Santo les da dirección. No es cantar por cantar, es adorar, es alabar. Ahora, junto con eso, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a afirmar. Tú no puedes ser un adorador si no has nacido de nuevo. Y vamos a orar en esta mañana o en este día para que Dios trate contigo en esa área tal vez. O restaure en ti el espíritu de adorador. Si lo has perdido, si lo has dejado en alguna manera. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente. Con tu pueblo, darte